Ya, entonces vamos a ver genitales femeninos. Lo que pasa es que el pelvis, bueno, yo lo separo, porque en la cátedra de anatomía lo separan de manera diferente. Lo separan de manera más topográfica, yo lo separo de manera funcional. Entonces, por eso yo lo separaba en pelvis parietal y la pelvis genital como tal, o la pelvis visceral en todo caso, que tiene todos los órganos intrapélvicos, ¿no? Pero genitales femeninos y masculinos siempre se ve por separado. Como ustedes saben, los genitales son los órganos básicamente de la reproducción, ¿no? Entonces hay genitales externos e internos, ¿no? Entonces, muy bien, primero vamos a ver los genitales externos, que es el perine femenino. Entonces, esa parte genital del perine anterior que no hemos visto, este, lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, muy importante también que ustedes reconozcan el perine femenino, porque ustedes van a hacer examen de los genitales externos en ginecología, o si es que no lo han hecho ya, o si lo han hecho ya en otra oportunidad. Muy bien. Entonces, el perine anterior, que es este triángulo de acá, en la mujer vamos a poder distinguir varias estructuras. Primero, la primera entrada que vamos a ver es una elevación adiposa que se llama el monte de Venus, que tiene folículos pilosos y que en la pubertad, en la fase más o menos del P1 y entre el P2 de Tanner, se va a llenar de folículos pilosos con una disposición triangular, ¿no? Y luego va a ir extendiéndose a otras regiones como la cara interna del muslo, etcétera, ¿no? Son vellos sexuales, significa que dependen de hormonas para verse desarrollados. Por eso son gruesos y son rizados, ¿no? Incluso, ¿no? Muy bien, luego si seguimos bajando vamos a encontrar, en realidad, esto de acá se llama la vulva, ¿no? Esto de acá es la vulva. Así se le conoce a los genitales externos femeninos, ¿no? Y la vulva, a la entrada tenemos los labios mayores. Los labios mayores, que en el varón el homólogo es la bolsa escrotal, son estructuras que tienen piel, entonces también tienen folículos pilosos. Por esa razón el vello púbico incluso se extiende a los labios mayores, ¿no? Y que tienen inervación incluso sensitiva. Pero estos labios mayores, si nosotros vamos ingresando, vamos a encontrar otra estructura que son los labios menores. Los labios menores, también conocidos como ninfas, técnicamente tienen ya revestimiento mucoso, pero al no tener folículos pilosos como los labios mayores, que es una diferencia muy importante, no tienen folículos pilosos, pero sí tienen glándulas sebáceas, ¿ya? Glándulas sebáceas, que mantienen la humectación o la humedad de esta zona de acá, ¿ya? En la unión del labio mayor, en la parte anterior, lo que se conoce como comisura anterior, como si fuera una boca, tenemos el clítoris, ¿no? El clítoris, que es en el homólogo masculino, es el pene, pues, tiene una porción terminal que es el glande y tiene una cobertura, que es como el prepucio, que es el capuchón. Entonces, el capuchón está cubriendo al glande del clítoris, que se encuentra en la comisura anterior, ¿no? En la mujer no tiene mucha función, ¿no? Fisiológica estamos hablando, ¿no? Por esta razón, ¿no? Si entramos a los labios menores, vamos a acceder a una región que se llama el vestíbulo vulvar, ¿no? El vestíbulo vulvar, que está separado del conducto de la vagina por un orificio que se llama el himen, que debíamos hablar de eso, ¿no? Entonces, sí o sí, ustedes tienen que conocer la estructura del vestíbulo vulvar. Entonces, en el vestíbulo vulvar, lo que vamos a distinguir primero, arriba es el meato urinario, ¿no? Entonces, la desembocadura del meato urinario, y acá incluso se puede ver, acercamos, la desembocadura de unas glándulas, que son las glándulas parauretrales o las glándulas de Skin, que mantienen humectados de esa zona terminal, ¿ya? Abajo, si continuamos, vamos a ver el introito vaginal, que está delimitado por el orificio himenial, o en este caso, en esta mujer que está deflorada, entonces tiene el himen ya rezagos del himen, ¿no? Que son las carúnculas himeniales, ¿no? Y en la parte posterior y lateral encontramos el orificio de desembocadura de las glándulas de Bartolino, de que vamos a hablar más adelante de estas glándulas, ¿no? Que son muy importantes, pues es el principal medio de humectación de esta zona de acá, ¿no? O de hidratación, ¿no? En la comisura posterior encontramos un pequeño rafe. Este pequeño rafe, él se conoce como el famoso perineo, ¿no? Perineo, que es el espacio entre el introito vaginal y el ano. Y que van a ver que es muy importante esta región de acá. En obstetricia lo van a ver bastante porque acá ocurren los desgarros, ¿no? Que es parte del trauma obstétrico principal que se ve en obstetricia, ¿no? Los desgarros perineales, ¿no? Se refieren al perineo, ¿ya? El perineo. Muy bien. Esta es la irrigación del perine. Entonces,
Como les dije, la principal arteria que va a irrigar a todo el perine es la arteria pudenda interna, ¿no? La arteria pudenda interna se encarga de irrigar los órganos del perine. De acá salen ramas como la arteria rectal inferior, que va a irrigar a la parte inferior del recto, ¿ya? De acá salen la famosa arteria perineal, que van a irrigar el cuerpo del perine. Y luego van a salir dos ramitas principales, que son la arteria vulvovestibular, que es esta de acá, y otra arteria que va a llegar a formar la arteria dorsal del clítoris, ¿no? Y la arteria profunda del clítoris, ¿no? Esas son todas las ramas, ¿no? Por eso es muy importante que la pudenda interna no se lesione, pues si irriga elementos muy importantes del periné, ¿no? Es para que conozcan la irrigación, la esquemita. Y la inervación del periné, que es muy importante que lo conozcan también, está dada mediante el nervio pudendo. Como saben, el nervio pudendo es un nervio que sale del plexo sacro, sale de las raíces S2, S3, S4. Es un nervio muy importante porque tiene inervación sensitiva-motora, o sea, es un nervio mixto, ¿no? Somatosensitiva, somatomotora, ¿no? Este nervio tiene una rama muy importante que es el nervio anal inferior. Este nervio anal o rectal inferior también le llaman, es un nervio que se encarga de la continencia fecal y también de la continencia urinaria, como vamos a ver más adelante. Por eso es muy importante, una rama del pudendo que va a dar la continencia urinaria. Por eso es muy importante que si se lesiona este nervio, el paciente va a hacer incontinencia fecal o incontinencia urinaria. Se le va a escapar la orina o las heces cuando, cuando tenga la vejiga llena o cuando tenga la ampolla rectal también llena. Entonces, por eso es muy importante este nervio de acá. Luego vamos a ver que va a dar ramas musculares, que son ramas a los músculos del perine que vamos a ver más adelante. Va a dar también ramas sensitivas, que son los nervios labiales posteriores, que son esta zona de acá. Y el nervio dorsal del clítoris, que se encarga de la inervación de esto de acá, la parte verde, ¿no? Ahora, ¿por qué es muy importante? Porque el nervio pudendo tiene, si se dan cuenta, su emergencia, que es por la salida del conducto de Alcock, en este punto óseo muy importante, que es la espina asiática. Cuando ustedes hagan un procedimiento en genitales externos, un procedimiento mayor, ¿no? Un procedimiento grande, por ejemplo, una cirugía de un absceso de Bartolino o de alguna tumoración de la vulva, por ejemplo, un cáncer de vulva, entonces tiene que anestesiar este nervio, ¿no? El reparo anatómico más importante, no lo he puesto acá, es la espina asiática, ¿no? Entonces cuando uno ingresa y coloca el anestésico es acá, ¿no? Son para procedimientos relativamente mayores, ¿no? Porque nadie hace bloqueo de nervio pudendo cuando estás reparando una episiotomía o cuando hay un desgarro cervical que tienes que suturarlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar del diafragma urogenital. Como les dije, esa pequeña membrana entre, entre el diafragma pélvico y el periné como tal se llama diafragma urogenital. En algunos libros lo van a encontrar como la aponeurosis cervicperineal media. Este diafragma urogenital va a separar dos espacios, ¿ya? El espacio perineal superficial, que es lo que vamos a hacer acá, y el espacio perineal profundo. El espacio perineal superficial, donde estaba la piel, etcétera, principalmente lo que debo destacar acá en anatomía es los músculos que conforman, ¿no? Que uno es el músculo bulbo esponjoso, que está paralelo al introito vaginal, el músculo isquio cavernoso, que es un músculo divergente, y el músculo transverso superficial del perine. Es muy importante porque estos músculos, cuando se hace la famosa episiotomía, se desgarra el músculo bulbo esponjoso y el músculo transverso, bueno, se secciona, ¿no? Y el músculo transverso superficial del perine, cuando se hace la episiotomía medio lateral. Ya. Muy bien. Es el espacio perineal superficial. Debajo del espacio perineal superficial incluso vamos a encontrar algunas glándulas, que es el compartimiento bulbo-cliteroideo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y vamos a encontrar acá la lámina superficial del diafragma urogenital, que se conoce como el ligamento triangular de Carcassonne. Este ligamento, acá está en celeste, es el ligamento de Carcassonne, ¿no? Y atrás encontramos la parte profunda, que le conoce como ligamento de Henle, incluso. Pero ahorita no los ponemos muy importante. Lo importante es que sepan que el diafragma urogenital separa dos espacios, el superficial y el profundo, y el espacio perineal superficial contiene estos musculitos de acá, y el espacio perineal profundo va a contener un musculito que se llama el músculo transverso profundo del perine, o también llamado músculo de Guthrie. Y este musculito de Guthrie tiene a su costado, en la mujer, en el caso, ahora que estamos hablando de la mujer, tiene el músculo que es el músculo, compresor de la uretra, que es este de acá, y este músculo que es el esfínter uretrovaginal,
o algunos también le llaman el compresor de la vagina, ¿no? Pero en realidad es el esfínter uretrovaginal, ya que es parte del sistema de la continencia urinaria que vamos a hablar más adelante. Entonces, no se olviden esas partes del diafragma urogenital y de los espacios que delimita. ¿Ya? Muy bien. Acá estamos viendo en el espacio perineal superficial las estructuras que formaban el clítoris, que son vestigiales en la mujer. Tenemos acá el cuerpo esponjoso y acá los cuerpos cavernosos, ¿no? Y acá tenemos la glándula vestibular mayor o la glándula de Bartolini, que está desembocando acá, ¿no? Más o menos siempre desemboca en un horario de 7 y 5, ¿no? Esa es la mejor forma de ubicarlo cuando se ubica en el periné, ¿no? Y acá tenemos los otros músculos que les dije, ¿no? Acá está el transverso profundo del periné, que es este de acá, el músculo de Guthrie. Acá tenemos el músculo que es el compresor de la uretra. Y acá tenemos el músculo que es el esfínter uretrovaginal, ¿no? Uretrovaginal, muy bien. A esto lo que les decía, por ejemplo, cuando se hace un procedimiento mayor, no este de acá, este procedimiento no es mayor, es un procedimiento casi de rutina. Lo que se hace es, se palpa, eso lo hacen los anestesiólogos o incluso los ginecobstetras lo hacen cuando están haciendo una operación de vulva, ¿no? Cuando quieren hacer solo tener anestesia regional. Entonces lo que hacen es bloquear un nervio, ¿no? Y bloquean al pudendo. Para eso se palpa la espina ciática que está acá y al costado nomás está la emergencia del nervio pudendo y se puede anestesiar toda esta región del perineo, medio romboide, que es medio pentagonal. Y este es la famosa episiotomía. La episiotomía se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Las más conocidas son la episiotomía mediana, es una episiotomía muy fácil de hacer, muy fácil de reconstruir también, pero con un riesgo de hacer desgarro y además que no se puede ampliar, porque ahí no queda. En cambio, la que más utiliza es la medio lateral y el lado derecho, la episiotomía medio lateral derecha. Y siempre preguntan qué músculos son los que son seccionados por esta episiotomía, ¿no? Son el esfínter uretrovaginal, el músculo bulbo esponjoso, por si acaso es bulbo esponjoso, no hay bulbo cavernoso. El cavernoso se llama isquiocavernoso, ¿ya? No hay que confundirse. Hay una pregunta ahí del recintado que está mal hecho. Y el otro es el músculo transverso superficial del périneo. Son los tres únicos músculos, ¿no? Obvio que también se secciona piel, mucosa vaginal, etcétera, ¿no? Pero esas preguntan qué músculo no se secciona o qué estructura no se secciona en una episiotomía medio lateral derecha, ¿no? Este es en la medio lateral derecha, ¿no? Y luego se reconstruye mediante un punto continuo, ¿no? Con sutura reabsorbible, ¿no? Eso lo van a hacer probablemente en su interna. Muy bien. La celda bulbocliteroidea, que es la parte del perineo, del espacio perineal superficial, es un compartimento subaponeurótico que va a contener las famosas glándulas y las estructuras del clítoris, ¿no? Que son vestigiales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los cuerpos esponjosos o los bulbos, morado, los cuerpos cavernosos que terminan acá formando el glande del clítoris, ¿no? Y acá tenemos las glándulas vestibulares mayores, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros hacemos una regla horaria, la regla horaria de las CACNE, que ustedes van a ver en sus guías de examen clínico de ginecología, van a ver que las glándulas de Bartolino siempre están en esta posición, ¿no? 7 y 5 de las horas del reloj, ¿no? O más o menos mm, 15 grados, ¿no? Aproximadamente 15 grados. Ya. Esta celda bulbocliteroidea, como podemos ver acá, está acá debajo, mira. Este es un corte sagital. Se puede ver acá la vejiga, acá el introito vaginal. Y podemos ver las glándulas vestibulares mayores o las glándulas de Bartolino. Porque hay glándulas vestibulares menores, ¿ya? Que son submucosas y no están ahí. Y acá tenemos la glándula parauretra de Skin, ¿no? Y acá están los músculos que les he mencionado, que están en el compartimiento perineal profundo, ¿no? Y acá tenemos el clítoris, ¿no? Igualito acá se puede ver, mira, la ponerosis perineal superficial o la fascia de Coles. Acá tenemos la fascia de revestimiento, que es la fascia de Gallaudet, y acá tenemos el diafragma urogenital, ¿no? Diafragma urogenital, ¿no? Y acá incluso se puede distinguir, incluso, mira, entre el vestíbulo y el conducto vaginal, ¿no? Y el límite es el himen, ¿no? El himen. Entonces, el himen es una membrana que anatómicamente está separando el vestíbulo, que es la vulva técnicamente, y el conducto vaginal. Ese es el límite anatómico, ¿no? El himen, cuando está intacto, en el caso acá, por ejemplo, una mujer antes de, antes de que inicie la vida sexual, entonces tiene dos partes, ¿no? El borde himeneal fijo, es, perdón, es el borde himeneal libre, está mal, y el borde himeneal adherente.
¿no? Y este borde himenial libre delimita un orificio himenial, ¿no? Orificio himenial. Y acá incluso se ven las glándulas vestibulares menores, ¿no? Y acá la glándula vestibular mayor, se puede ver, que es la glándula de Bartolino, ¿no? Tiene una cara, como pueden ver, vestibular y una vaginal. Ahora, ¿por qué es muy importante el himen? Bueno, en algunas sociedades está relacionado a, este, a la virginidad de la mujer. Y en medicina legal es muy importante, pues este himen debe estar intacto hasta que la mujer inicie relaciones sexuales, aunque se puede desgarrar por cualquier otra razón, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que ustedes habrán visto en medicina legal, que es la clasificación del Instituto de Medicina Legal en base a la forma de orificio, ¿ya? Y acá en realidad no es muy importante, ¿no? Todo lo importante es saber es cómo describir los desgarros, ¿no? Y eso, los desgarros himeniales, ¿no? Y que cuando el himen ya es desflorado, que es un himen ya cuando la mujer ya ha tenido relaciones sexuales, deja unas rezago que son carúnculas himeniales o mirtiformes, ¿no? Es una mujer que ya es desflorada, ¿no? Ya, muy bien. Y muy importante es que cuando el himen no se llega a cero, o sea, no está permeable, entonces cuando la mujer, cuando empieza la menarquia, entonces este himen que no está, este, este himen que no está perforado, el famoso himen imperforado, puede coleccionar toda esa sangre y forma el famoso hematocolpos, ¿no? Hematocolpos. Esto de acá es una causa de amenorrea primaria, ¿no? Por factor anatómico. Como lo van a ver en sus clases de amenorrea, ¿no? Muy bien. El examen ginecobstétrico consta de tres partes, por si acaso. Uno es el examen de genitales externos, otro es el examen de útero y anexos, y el otro es el agregado que siempre le ponen, que es el examen del cuello, el cuello uterino, que se hace también mediante otras técnicas, ¿no? Entonces, lo que ustedes cuando hacen un examen ginecológico, a la mujer o al paciente se le coloca en la posición litotomía o la posición ginecológica, en una cama de examinación ginecológica que tenga estos elementos, que son las perneras, que se puede contar con unas perneras donde se apoya el talón o donde se apoya en la rodilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el centro donde yo trabajaba tenían en la rodilla, ¿no? Un poco más cómodo, creo. De tal manera que mediante una extensión de los muslos, pero una flexión de los muslos, se puede exponer el periné. Y el examen del periné se utiliza esta famosa técnica del cuadrante horario de las CACNE, ¿no? De la CASACNE. Este cuadrante horario es para poder describir lesiones que están acá, ¿no? Sobre todo las lesiones con un punto central que es la uretra, entonces se puede decir que, por ejemplo, hay un desgarro por acá, o acá aparece una tumoración por acá, que puede ser un líquen, o una tumoración que puede ser un cáncer de bulbo, un cáncer vasocelular, etcétera, pues, ¿no? Muy bien. Entonces es lo primero que ves en los genitales externos, ¿no? También se puede ver la disposición del vello púbico, etcétera, ¿no? Y otra cosa que agregan es el BUS, ¿no? El BUS, ¿no? Que es cómo está la desembocadura de la glándula de Bartolino, la uretra y las glándulas de Skin, ¿no? Que es lo que se tiene que describir en el examen de genitales externos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del conducto vaginal, como les dije, luego del himen, que separaba el vestíbulo y la vagina. Entonces tenemos la vagina o conducto vaginal, que es este de acá. Es un conducto que en reposo está colapsado, ¿no? En reposo digo, cuando no hay actividad, entonces está colapsado, más o menos en forma de H, ¿no? Siempre colapsado por la parte anteroposterior. En la parte lateral deja unos pequeños orificios. Este conducto vaginal se divide anatómicamente en tres tercios, ¿no? Un tercio superior, o el tercio cervical también le llaman, el tercio medio, y el tercio inferior o tercio vestibular. ¿Por qué es importante la división de estos tercios? Porque vamos a ver que la irrigación es diferente en estos tercios. Si nosotros revisamos la mucosa vaginal, es una mucosa que está estriada, ¿no? Estriada con unas estrías transversales, en el cual si nosotros vemos a la histología vamos a encontrar que es semejante, por ejemplo, a la histología de la boca, ¿no? Que tiene un epitelio poliestratificado plano, pero sin queratina, y que si vemos la submucosa no hay ninguna glándula, ¿no? Mira, ustedes pueden ver acá, esto que es músculo, y esto que es la submucosa, esto no hay glándulas, no hay vasos sanguíneos, etcétera, pero no hay glándulas. Por esa razón hay una pregunta en el ENAM que dice que si, cómo es que la vagina se mantiene humectada, ¿no? Básicamente la vagina se mantiene humectada por la secreción del cuello, la secreción cervical y también por el trasudado. Ya no hay glándulas en la vagina, por si acaso, ya no hay glándulas. Incluso el flujo vaginal que tienen las mujeres, el normal, que es de color es claro, blanquecino, es viscoso y tiene un olor sui generis, incluso, perdón, un olor sui generis y es homogéneo con algunos flóculos y que el pH siempre es ácido, ¿no? Este pH ácido
Lo hace porque hay unas bacterias que se llaman lactobacillus o Gardnerella vaginalis, aunque Gardnerella vaginalis es la parte patógena de este lactobacillus, o también conocido como el bacilo de Doederlein. Este bacilo de Doederlein metaboliza el glucógeno mediante acidosis láctica y forma lactato, ¿no? Entonces, este lactato mantiene el pH ácido y de tal manera no ingresan más gérmenes patógenos, porque este germen no es patógeno. Cuando prolifera este germen, se llama vaginosis, que no es una infección, por eso no se llama vaginitis, ¿no? Es una desregulación, un desequilibrio entre los gérmenes de la flora, de la microbiota normal, ¿no? Que han aumentado, ¿no? Acá incluso se puede distinguir el famoso triángulo de Paulik, que es de la uretra, que es la protrusión de la uretra que deja en la vagina, y el famoso punto de Grafenberg, ¿no? Muy bien. Este es el sistema de continencia urinaria en la mujer. En el varón, el sistema de continencia urinaria es más rudimentario que el de la mujer. En la mujer, el esfínter uretral externo, que es el esfínter voluntario, porque el esfínter uretral interno, que es ese que está acá, es involuntario y lo maneja el nervio esplácnico pélvico del parasimpático, ya que es en la fase de vaciado se abre, ¿no? En cambio, el esfínter uretral externo está inervado por el nervio pudendo, que es un nervio somático. Ahora, este nervio pudendo tiene este esfínter uretral externo tiene tres componentes. El primero es el esfínter uretral como tal, que es este de acá arriba. Acá arriba también está, y acá está, el esfínter uretral. El siguiente es un lazo que viene de la rama isquiopubiana, que es el famoso compresor de la uretra, el músculo compresor de la uretra. Y el último es una especie de anillo, que se llama el esfínter uretrovaginal, ¿no? Que en algunos libros, como el Williams creo que le dicen, compresor de la vagina también le llaman, ¿no? Que es el esfínter uretrovaginal. Esos tres elementos forman el esfínter uretral externo, que es el esfínter voluntario y que mantiene la continencia urinaria. Vamos a hablar del útero, también conocido como matriz. El útero tiene 4 partes. La parte de entrada, continuando la vagina, es el cuello uterino, también conocido como cervix. Cervix, de que debemos hablar de eso. Ahí está el cuerpo, que es la parte más voluminosa, y el fondo, que es la parte ya superior, ¿no? Y entre el cuerpo y el cervix se encuentra el istmo, ¿no? Que el istmo en la mujer no gestante es pequeño, ¿no? Pero vamos a ver que en la gestante ese istmo cambia de nombre, se llama segmento. O también le llaman segmento uterino inferior. Y es muy importante porque es la parte más delgada y la que tiene menos miometro, pues solo se ha estirado, ¿no? El útero también tiene 3 capas, ¿no? Una es el endometrio, que es la parte mucosa, el miometro, que es el músculo, y la serosa. ¿Ya? Un útero normal más o menos tiene de altura 7.5 centímetros. Más o menos un útero en una mujer adulta. Si está aumentado a este tamaño, más o menos entre 8 y 10 centímetros, ¿no? Cuando ustedes hagan exámenes genitales internos, van a medir la altura uterina. Cuando se coloquen su guante y hagan la palpación abdominal con el útero, entonces van a medir 7.5 centímetros, ¿no? Y más o menos el canal uterino mide 6 centímetros. Todo el canal. Todo el canal. Tiene un espesor de 1.2 centímetros. Esto se lo van a ver en la ecografía cuando roten. Y más o menos un ancho en total de 2.5 centímetros a nivel del cuello, ¿no? Ahora, estas diferencias entre el cuerpo, entre las dimensiones, es de un útero adulto, que es un útero que está acá. Ya, los úteros en las etapas anteriores de vida de la mujer, que puede ser, por ejemplo, el recién nacido, la lactancia o la misma infancia, que la prepuberal, puede dar cuenta que entre el cuello y el útero la relación es casi mitad y mitad. Pero a medida que aumenta el desarrollo, por ejemplo, hasta cuando tiene muchos partos o muchas gestaciones ha tenido, entonces el cuerpo empieza a ganar proporción en base al cuello uterino, ¿no? Y el cuello se hace cada vez más pequeño, ¿no? Y cuando involuciona en la menopausia, casi regresiona semejante a la infancia, ¿no? Y el cuerpo se queda más pequeño, ¿no? Aproximadamente el cervix ahí mide de esos 7.5 centímetros que les dije, mide 2.5 centímetros. Por eso la longitud cervical normal es 2.5 centímetros en una mujer. Eso lo van a ver ustedes en obstetricia cuando vean parto pretérmino. Esta es una de las primeras medidas que se toman en las primeras edades gestacionales para saber si el cuello es corto o no y si es factor de riesgo para que la persona haga parto pretérmino. ¿Ya? Muy bien. El endómetrio vamos a hablar, aunque es un poco de fisiología. Yo creo que sería bueno que ustedes, si es que no lo han hecho ya, revisen un poco de fisiología. Había invitado al doctor Pachera, no sé si ya ha ingresado a la charla.
él tal vez le puede dictar un poco de fisiología del ciclo sexual femenino y tal vez embriología también, que es muy importante en ginecobstetricia, ¿no? Además creo que quiere hacer una especialidad relativo a ello también. El endometrio está compuesto por una mucosa y una submucosa. Esta mucosa es epitelio cilíndrico simple y que incluso va a formar glándulas, y en la submucosa encontramos elementos vasculares, ¿no? Vasculares, vasos sanguíneos, algunas células como fibroblastos, etcétera, y algunas células madre, ¿no? Que son stem cell, ¿no? Y vamos a ver que en la mucosa se imagina y forma las glándulas endometriales acá, ¿no? El endometrio como tal, no se olviden, el endometrio no solo es epitelio, ¿ah? También tiene este tejido conectivo, mucosa y submucosa. El endometrio como tal tiene dos capas, una capa basal que es la más importante de todas, porque es la capa que regenera el endometrio después de cada menstruación, y la capa funcional, que se divide en dos, en un estrato compacto superficial y un estrato esponjoso. El estrato compacto, el estrato compacto es el estrato más lábil a la isquemia, ¿no? Por esa razón es lo primero que se expulsa en la menstruación, el estrato esponjoso. Cuando una mujer está en la fase menstrual de su ciclo endometrial, lo que se desprende es la capa funcional. La capa basal nunca se desprende, porque si no, no tendría cómo regenerar el endometrio en el siguiente ciclo. Es muy importante que conozcan eso. Incluso cuando se hace el legrado uterino, si se lesiona la capa basal, el endometrio ya no va a proliferar, ¿no? El famoso síndrome de Asherman, que es por legrados uterinos, que ya sea por evacuación de un aborto o no sé, qué sé yo. Usualmente si se lesiona la capa basal empieza a aumentar la fibrosis. La fibrosis y por esa razón hay adherencias o siniquias uterinas, ¿no? Quiero que vean acá es cómo son los cambios morfológicos en el endometrio, ¿ya? En la fase proliferativa, que son las primeras fases de acá, mientras el endometrio está creciendo, que más o menos son los primeros 14 días de un ciclo, de 28 días, van a ver que el estrato basal, que esto que está moradito, está recién formando en la capa funcional, ¿no? Y van a ver cómo es que las glándulas son rectas, son rectilíneas, incluso las arterias que son casi rectilíneas, no son muy tortuosas, y que no tienen contenido todavía, ¿no? Cuando aumenta la progesterona en el ciclo endometrial, luego del pico del LH, entonces este endometrio va a diferenciarse de un endometrio secretor. ¿Por qué se llama secretor? Porque justamente sus glándulas se vuelven tortuosas y empiezan a secretar contenido, ¿no? Y esto es muy importante para poder nutrir si hay un feto, ¿no? Si es que la mujer no ha tenido relaciones sexuales, si es que no ha fertilizado ningún óvulo, entonces esto de acá va a llegar a una fase tardía, que es casi una fase de involución, esto de acá, y luego va a ser una fase menstrual en la cual va a haber isquemia y se va a desprender en la capa funcional, no se desprende la capa basal, ¿no? Está de más decir eso. Si hay gestación, entonces la capa media va a diferenciarse y vas a formar la famosa reacción decidual o el fenómeno de área estela, en la cual este endometrio se diferencia porque va a recibir al embrión y se va a conectar con el trofoblasto y luego va a formar la placenta, ¿no? Entonces por esa razón, para nutrirse, entonces forma estas glándulas que se llenan de glucógeno, se llama reacción decidual o el fenómeno de Ares Stella, ¿no? Que era un médico peruano que descubrió cómo se diferenciaba el endometrio cuando había la famosa implantación, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, en el embarazo ectópico, pues hay reacción decidual en el útero y no hay ningún embrión implantado en el útero, ¿no? Muy bien. El miometrio, como ustedes saben, el miometrio, que es músculo liso, que tiene diversas capas, tiene una distribución de fibras musculares bastante peculiar. Eh, es muy importante en el parto, pues como ustedes saben, la inervación o la mayor cantidad como es una víscera, la mayor parte de las vísceras tienen incluso un marcapasos. O sea, hay alguien que inicia el potencial de acción para que esto de acá se pueda contraer, ¿no? Entonces, igual sí como el corazón tiene su marcapasos, como el tracto gastrointestinal también tiene su marcapasos, que son las células de Cajal, ¿no? Entonces, en el miometrio también tiene su marcapaso, ¿no? Que se encuentran en los famosos cuernos uterinos, ¿no? Entonces, acá y acá están los famosos marcapasos. Claro que tienen que haber principalmente un marcapaso. Y el principal marcapaso se encuentra en este lugar, ¿no? En el lado izquierdo. Muy bien. Y en base a eso, cuando, por ejemplo, hay contracción uterina en el caso de mujer, que es un útero ya grávido, lo que pasa es que cuando el útero se desarrolla y está a término aproximadamente, incluso el flujo sanguíneo, que era menos del 1%, más o menos, el flujo sanguíneo del gasto cardíaco llega a ser el 15% del gasto cardíaco, ¿no? Que es pregunta de recientado, ¿no? Y el istmo se convierte en segmento.
Este segmento tiene poco músculo y principalmente el músculo está acá en el fondo, o lo que los obstetras lo conocen como segmento uterino superior al cuerpo. Y la contracción empieza siempre de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de fibras musculares se encuentra arriba y los marcapasos también se encuentran. O sea, el inicio de las contracciones, la frecuencia y la duración es siempre mayor. Eso se llama triple gradiente descendente y lo van a ver en obstetricia. Y cuando se inverte este triple gradiente descendente, aparecen las famosas incoordinaciones, que son los anillos de Van, de la incoordinación de primer grado, segundo grado, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces no se olviden, acá están los famosos marcapasos uterinos en los cuernos. En los cuernos. Por eso incluso cuando hay una atonía uterina y se puede inyectar oxitocina a ese lugar, ¿no? Cuando están en una cesárea, por ejemplo, se puede inyectar oxitocina en los cuernos, ¿no? Y aumenta la contracción y disminuye la pérdida de sangre, ¿no? Ahora es muy importante que sepan que las arterias o los vasos uterinos que están llegando al miometrio, perdón, estarían llegando al endometrio incluso, pasan por entre las fibras musculares. Por eso cuando el músculo se contrae y está contraído muy fuerte, estas arterias no llegan a nutrir la parte interna, ¿no? En el caso de la gestante, acá está la placenta. La placenta depende de la irrigación uterina. Si hay mucha contracción, entonces no le va a llegar flujo. Eso se llama insuficiencia uteroplacentaria. Y si no le llega flujo adecuado, entonces puede sufrir el feto y puede llegar a sufrimiento fetal agudo con todas las consiguientes cascadas metabólicas que terminan en el óbito fetal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que esto de acá, la contracción siempre sea rítmica, ¿no? Siempre está en ritmos, son contracciones, ¿no? Lo normal es de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. Si aumenta eso, se llama taquisistolia. Y tener mucho contraído puede llevar a insuficiencia uteroplacentaria, ¿no? Muy bien. Otro importante saber del útero es las reflexiones peritoneales, que hace, como les dije, el peritoneo cuando está bajando, es lo que está en azul, el peritoneo se refleja en los órganos pélvicos y delimita compartimientos, ¿no? El espacio este, recto uterino, el espacio vésico uterino, son espacios potenciales, ¿no? Y de esto vamos a hablar más adelante. ¿Por qué es muy importante eso? Porque, por ejemplo, en un hemoperitoneo, por ejemplo, en la ruptura de un examen, la rotura de un embarazo ectópico, entonces puede llenar de sangre acá, ¿no? Eso se llama hemoperitoneo. Este hemoperitoneo, nosotros lo podríamos diagnosticar, por ejemplo, antes hacía un procedimiento bien antiguo, que es hacer la culdocentesis, que es el fondo de saco del posterior, o el fondo saco de Douglas que esté de acá. Este fondo saco de Douglas se podía extraer. Si salía sangre, para el hemoperitoneo y era sinónimo de entrada a sala de operaciones, ¿no? Evidentemente la paciente estaba chocado, ¿no? Porque antes, por ejemplo, no se puede hacer ecofast. Entonces, si un paciente viene con dolor en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, tiene que ser evaluado por ginecología, le hacen una ecografía, ¿no? Y en la ecografía, si ven sangre, etcétera, y otros signos, al paciente se le tiene que hacer se le realizaba antes la culdocentesis, ¿no? Que es un procedimiento que actualmente no se hace, ¿no? Porque hay otros medios menos invasivos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del cuello uterino, también conocido como cervix. El cuello uterino es un conducto que comunica el cuerpo uterino con la vagina, ¿no? Y tiene tres porciones, ¿no? Una porción que está infravaginal, pues acaso el cuello no todo está en el útero, también alguno comparte infravaginal, de la misma pared de la vagina y una porción supravaginal. Esas son las tres porciones del cuello uterino. Ahora, el cuello uterino, como es una región de transición, desde la vagina hasta la cavidad endometrial, entonces, por esa razón es lábil a que se puedan formar células anómalas, ¿no? Que pueden derivar en una displasia y luego en un cáncer. Por esa razón, entonces si nosotros vemos a la histología, esto de acá, vamos a ver que tenemos, mira, el exocervix, que es la parte exterior del cuerpo, del cuello uterino, que es un epitelio poliestratificado no queratinizado, y acá tenemos un endocervix, que es un epitelio monoestratificado cilíndrico con algunas glándulas o criptas, ¿no? Entonces, esto de acá, la unión entre dos epitelios, la famosa transición de epitelios, que hay en varios órganos, ¿no? Por ejemplo, en el esófago, etcétera. Entonces, eso se llama la unión escamocolumnar. Esta unión escamocolumnar, como es una zona en la cual el epitelio madura o va ingresando, o incluso vamos a ver que esta unión escamocolumnar, a medida que la mujer envejece, va a ir ingresando, ¿no? Va a ir ingresando. Y además depende de los partos también, ¿no? Esta unión escamocolumnar está expuesta en la mujer joven, por eso la infección de este virus, que es el virus del papiloma humano, de los serotipos 16 y 18, que hay otros, ¿no? 31, 35, 33.
esos serotipos son potencialmente malignos y llegan a la unión escamular y como este epitelio está en constante mitosis, puedes lesionarlo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una visión, una colposcopía, por acá, vamos a encontrar acá el orificio cervical externo, que es este de acá, que se comunicaba arriba con el orificio cervical interno. Este orificio cervical externo, lo que se puede ver, incluso se puede ver la unión escamocolumnar, ¿no? La unión escamocolumnar. Esta unión escamocolumnar hay una original y a medida que la mujer va envejeciendo o que va teniendo partos, esta unión que estaba acá, por ejemplo, digamos esta de acá, y luego se van a dar cuenta que van a ir ingresando. Van a ir ingresando. Por esa razón las infecciones ocurren en la juventud y recién el tamizaje de cáncer de cuello uterino se hace relación entre los 30 a 40 años, porque demora como 10 años de 10 a 15 años desarrollar. Y además que usualmente la infección es más propensa a una mujer que tiene la unión escamocolumnar expuesta. En cambio, una mujer que, por ejemplo, ya es adulta, que ya está cerca de la menopausia, entonces la unión escamocolumnar está casi ya acá, afuera, está dentro ya. Entonces, ahí la infección es más difícil que entre, ¿no? Por eso el ectropion que es la eversión de los labios del orificio cervical externo, es un factor de riesgo para que puedan hacer infección por VPH. Muy bien. Ahora, ¿qué es la zona de transformación? ¿No? La zona de transformación es la zona que se encuentra entre la unión escamocolumnar original y la unión escamocolumnar actual. Es lo que se debe ver. Entonces, en relación a la zona de transformación, es lo que está acá en verde, la zona de transformación, en base a lo que se ve, se puede hablar de una buena colposcopía o no. Lo ideal sería que con nosotros hacemos un examen de colposcopía, luego de que se ha identificado un Papa Nicolau anormal. Entonces tiene que ver la zona de transformación. Si no se ve bien la zona de transformación, entonces no tiene mucho sentido. Porque es la zona donde está la mayor cantidad de cánceres, ¿no? Estamos hablando de cáncer epidermoide, ¿no? Porque el adenocarcinoma, que es el carcinoma, que es el cáncer que asienta en el endocervix, es raro. Es raro. Pero igual la citología actualmente, el sistema de Bethesda lo considera, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Probablemente el 95% de cánceres son epidermoides, que son de este origen de acá. Y pero el origen, la causa necesaria pero no suficiente es el BPH, ¿no? Bien, hay tipos por si acaso de zona de transformación, que eso lo describe el colposcopista, que es un examen ya más riguroso, que es en base al tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, ¿no? El tipo 1 es cuando la unión, la zona de transformación está localizada todavía en el ectocervix y todavía se puede ver. El tipo 2 es cuando tiene un componente endocervical, pero todavía se puede ver. Y el tipo 3 cuando ya no se ve, ¿ya? Por eso, el tipo 3, la zona de transformación, hay un algoritmo, creo que del NCCN, obliga que los que tienen tipo 3 tienen que hacerse un legrado. Un legrado de la zona endocervical. E incluso también del endometrio. Muy bien. El examen cervical. El examen cervical que ustedes hacen, bueno, cuando yo estaba llevada en obstetricia, bueno, algunos exámenes no hacemos, ¿no? Pero lo que sí es de rutina hacer en una mujer que ya está, que dentro de la guía del MINSA le toca hacerse su Papa Nicolau, es hacer primero una especuloscopía, se coloca el espéculo, que para eso ya les van a enseñar una técnica, imagino, para cómo colocar el espéculo, para no generarle dolor e incomodidad a la mujer. Es hacer un frotis cervical mediante un instrumento que se llama la espátula de aire con Y, ¿no? Y se hace con la parte posterior con el citocepillo. La espátula de aire es para sacar células del ectocervix, esa es la más importante. Y la otra es para sacar células del endocervix, el famoso citocepillo. Citocepillo de Bruch se llama, creo. De ahí se manda a la tinción de Papa Nicolau y se ve las células, ¿no? Son atípicas o no, ¿no? Ese es famoso, ¿no? Y esto hay un sistema que se llama el sistema de Bethesda, ese sistema es el más importante, ¿no? Ya no se habla de los NIC, ¿no? Porque en realidad los NIC son términos de biopsia. Los términos citológicos son el de Bethesda, ¿no? Los LSI, HSI, ¿no? Los de NIC es de biopsia. Eso lo ve el patólogo. Tengo un Papa Nicolau, no puede decir si es NIC 1 o NIC 2. Eso estaba mal, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y si sale un Papa Nicolau normal, obliga a hacer un procedimiento que se llama colposcopía, que yo habré realizado 3 veces en mi curso de ginecobstetricia, ¿no?
la vista más que todo, ¿no? Porque el análisis es más complejo de lo que parece, ¿no? En la colposcopía, que es una observación del cuello uterino con gran magnificación de un microscopio que se llama colposcopio, lo que se tiene que ver es la unión escamocolumnar o la zona de transformación. Y hay lesiones que se tienen que describir, ¿no? Que son las lesiones mosaicos, que son estas de acá, que son anormales, las punteadas, los bordes de superficie del cuello, ¿no? Si hay tumoración, si hay cambios de color, si hay vasos atípicos. Esos son hallazgos que se tienen que describir en una colposcopía y que pueden sugerir malignidad. Y para eso hay algunas guías, ¿no? Por ejemplo, pueden revisar la guía de la IFSPC, que es la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía, o de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, ¿no? Bueno, la primera, lo que utilizaban en el hospital donde yo sí me internaba. Muy bien, y aparte en la colposcopía se tiene que hacer dos test. Se tiene que hacer el famoso IVA, que es la inspección visual con ácido acético. Se instila ácido acético, el ácido acético es la famosa vinagre, de 3 a 5%, y es patológico cuando se blanquea, ¿ya? Porque el ácido acético, al reaccionar con las células premalignas, o sea, las que están haciendo displasia, van a hacer, se forman, dan una coloración blanquecina, ¿no? Blanquecina del ácido acético. Y el otro test, que es el test de Schiller, que es la tinción con Lugol, que como ustedes saben, cuando las células pierden el glucógeno, entonces ya no se tiñen con yodo. Entonces sale yodo negativo. Entonces, esto de acá que está blanco, porque el yodo es medio oscuro, como si fuera sillado, no se tiñen. Estas zonas probablemente son displásicas. Entonces ya tienen que, luego, esa es una colposcopía positiva y tiene que pasar a biopsia, ¿no? Tiene que hacer biopsia para ver qué tipo de lesión premaligna hay o qué tipo, o si hay algún cáncer, ¿no? Muy bien, no se vayan a confundir el test de Schiller con el test de Schilling, ¿ya? El test de Schilling es el test que se utiliza para la vitamina B12, ¿no? Para ver la absorción intestinal, etcétera, ¿no? Tampoco confunda con el test de Schirmer. El test de Schirmer es el test que utilizan para ver si hay ojo seco hiposecretor, ¿no? No se vayan a confundir eso, ¿ya? A lo que siempre preguntan en los exámenes, ¿cuáles son los hallazgos normales en una colposcopía? Eso tiene que ver con la anatomía, en realidad, ¿no? Uno es que el epitelio escamoso original, el que estamos viendo por afuera, tiene que o es maduro o es atrófico. Eso es normal. Eso ocurre en las posmenopáusicas. Ectropion. El ectropion es normal. Es un factor de riesgo, pero sí es normal. Y es donde se va a ver epitelio columnar. Epitelio columnar, que es el epitelio de las glándulas, ¿no? Si encontramos epitelio metaplásico, pero no displásico, si encontramos quistes de Nabot, que son quistes, son zonas de las glándulas endometriales del endocervix, que están enquistados, no es anormal, a menos que sea muy grande y produzca dolor. Y apertura de criptas, que son de las mismas glándulas, ¿no? Si encuentra reacción residual en los gestantes, también es normal, y si hay ramificación de vasos mucosos, también es normal. La gente confunde la ramificación de vasos mucosos con vasos atípicos, y por eso piensan que es una colposcopía normal, y lo mandan a biopsia y sale un cervix normal. Muy bien, la posición del útero. El útero, ¿qué ejes tiene para mantenerse en posición, no? Como ustedes saben, entre el cuerpo y el cervix, hay una estructura que era el istmo, ¿no? Este istmo lo mantiene de alguna forma flexionado el cuello, ¿no? Eso se llama el famoso plano de flexión. El plano de flexión. Este plano de flexión, ¿ya? Es el plano que mantiene, es el ángulo, va a dar un ángulo que en lo normal es que sea ángulo de anteflexión, que este ángulo sea agudo, ¿ya? Y entre el cuello y la vagina hay otro ángulo. Acá hay otro ángulo, no lo han puesto, ¿no? Es el ángulo de versión. Versión. Va a haber un ángulo de anteversión que tiene que ser obtuso. Entonces lo normal es que el útero tenga una porción anteverso, de versión y anteflexo. Lo que le van a preguntar siempre es anteverso y flexo, ¿no? Entonces, eso anteverso y flexo está en relación a los ángulos, ¿ya? Es lo que les preguntan bastante en la visita, ¿no? ¿Cuál es el ángulo de flexión y cuál es el ángulo de versión? Y en base a eso, hay posiciones anómalas del útero, ¿no? Que tienen riesgo de hacer prolapso, perdón, de hacer distopia genital, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son los medios de fijación? Otra pregunta recurrente en la visita. ¿Cómo es que el útero se mantiene fijo en la cavidad pélvica, ¿no? Uno es la continuidad de la vagina, porque la vagina de alguna forma soporta. El otro es el compartimiento peritoneal, el piso pélvico también, que es muy importante, y el otro son los ligamentos uterinos. Los ligamentos uterinos se clasifican en dos, los ligamentos de posición y los ligamentos de sostén. Los de posición son aquellos que mantienen en anteverso flexión, que son dos, el ligamento redondo y el ligamento ancho.
¿Ya? El ligamento redondo es este ligamento que está acá. Acá vemos un corte horizontal donde se ve el cuello, la vejiga y el recto. Y acá tenemos el ligamento redondo. Y acá tenemos el ligamento ancho. Estos ligamentos, si se dan cuenta, jalan para adelante. Y como jalan para adelante, estos ligamentos son los que mantienen su posición o fijación, ¿no? ¿Y cuáles son los ligamentos de sostén o suspensión? O sea, ¿quién impide que se caiga el útero? El mismo ligamento cervical transverso, que es este de acá, el ligamento H, lo que está abajo, o lo que se conoce como parametrio. Y, o también este ligamento cervical transverso, que es el principal medio de suspensión, que es pregunta repetida, Sadena, ligamento cervical transverso o ligamento cardinal de McEnroe. Y el otro ligamento de sostén es el ligamento útero-sacro. Esto de acá, el útero-sacro. El ligamento útero-sacro. Y todos se pueden ver en este anillo cervical. Esto nosotros lo vamos a ver que es el primer nivel de Delancey, ¿no? Es el nivel de suspensión, ¿no? Y que se encarga de la suspensión de la vagina, ¿no? De la colposuspensión. Muy bien. Entonces acá tenemos otro elemento de fijación, pero de posición, que es el ligamento ancho, que ese lo conocerán como los parametrios, ¿no? Los parametrios. Este ligamento ancho, que es una condensación de la fascia endopélvica, va a unir la trompoterina, el, el ligamento ovárico, perdón, uterovárico, y va a formar una condensación. Estos ligamentos tienen partes, ¿no? Este ligamento ancho como tal tiene un mesosalpinx, donde por ahí están haciendo los vasos. Tiene un mesovario y tiene un mesometrio, ¿no? El mesometrio. Todo esto junto forma el famoso parametrio, ¿no? Son los famosos parámetros, ¿no? Es muy importante definir qué son los parámetros porque, por ejemplo, los parámetros son las estructuras que se seccionan en una histerectomía radical. ¿Por qué? Porque cuando por ejemplo, un paciente tiene un cáncer de cuello uterino y ya invadió los parámetros, el paciente ya perdió su tren quirúrgico y probablemente la cirugía ya no sea curativa más que solo paliativa, ¿no? Y como se dan cuenta acá también, la arteria uterina está en el ligamento ancho y pasa por encima del uréter, ¿no? Es la relación más importante de todo, ¿no? Ya. Incluso le recalcan siempre en todos los esquemas, ¿no? Que la arteria uterina pasa por encima del uréter y cruzan en X. Cruzan en X. Son las partes del ligamento ancho, ¿ya? Ligamento ancho. Los niveles de Delancey, que eso ustedes lo van a ver en su clase de distopia genital. Niveles de Delancey son los medios de fijación de la pared vaginal, que básicamente son fascia endopélvica. Hay tres niveles de Delancey. El primer nivel, es esto de acá. Todo está relacionado a la vagina. Como dije, la vagina tiene 3/3, ¿no? ¿Y 3/3 por qué? Porque justo es la relación. Ahora, ¿por qué? Porque la vagina es la parte más lábil y la parte por la cual podrían proteger algunos órganos, ¿no? Eso se llama distopia genital. Estos 3/3 son los famosos tres niveles de Delancey, ¿no? El primer nivel es nivel de suspensión apical, que es el ligamento cardinal y el ligamento uterosacro. Sí o sí, acá está, ¿no? Es el ligamento cardinal, ¿no? Muy bien. El nivel 2, el nivel de unión lateral, que son estos de acá, que son la fascia pubocervical y la fascia rectovaginal. De non biliar no, esto es del varón, no está mal, ¿no? No se llama de non biliar. Y el último nivel, es el nivel 3, el que está abajo, es el nivel de fusión. El músculo elevador del ano y el diafragma genital y el mismo cuerpo perineal. Muy bien. Entonces acá están los niveles de Delancey para que ustedes los puedan revisar. Mira, acá está el complejo uterosacrocardinal, el primer nivel de Delancey, el tabique recto vaginal y el fascia pubocervical. El nivel 3, que está en la membrana perineal, el cuerpo perineal, etcétera, y el diafragma urogenital, que es el nivel 3 de Delancey, ¿no? ¿Por qué es importante estos tres niveles? Porque en el tercio superior hay distopias del tercio superior, hay distopias del tercio medio y distopias del tercio inferior, en base a qué nivel de Delancey se ha lesionado, ¿no? Esto lo manejan muy bien los uroginecólogos, ¿no? Incluso hay un sistema que han creado para eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan su examen de útero y anexos, cuando hagan su curso de obstetricia, es la famosa posición de la pistolita que me decía mi maestro, el doctor Olita. Me decía, para hacer examen de útero y anexos tienen que hacer la famosa posición del pistolita, ¿no? Y se tenía que hacer la palpación de útero, que es una técnica bimanual. Decía, no existe tacto vaginal si es que tú lo haces solo con una mano, a menos que sea para ver cuello uterino, ¿no? Entonces, la palpación de útero, es esto de acá, se introduce los dos dedos y se va a tocar el borde del cuerpo uterino. ¿Por qué? Porque de acá está sacando la dimensión del útero, si el útero está fijo, si está en anteverso flexo o no, es casi como hacer una ecografía, ¿no? Entonces, por eso es importante de hacer la palpación bimanual. Y además con la palpación bimanual también se palpan los anexos para ver si hay alguna tumoración o si son dolorosos, ¿no? Por ejemplo, para ver
enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, uno de los criterios es la dolabilidad, la movilización de cervix y el otro es la palpación de los anexos, ¿no? No debería doler, ¿no? Muy bien. Y lo otro que se hace es el famoso POPQ, ¿no? Cuando ustedes lleguen a distrofia genital, les van a enseñar que hay un sistema de cuantificación del prolapso órgano pélvico, el famoso POPQ, que son sus siglas, ¿no? El POPQ, en base a los niveles de Delancey, que eran 3 niveles, un tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ha creado unos puntos, ¿no? Entonces, para el tercio superior, esta es la vagina, que está acá en el medio. ¿Sí? Para el tercio inferior teníamos el punto AA, anterior, punto A, punto B anterior, y arriba tenemos el cuello, entonces la cúpula. Y por la parte posterior tenemos el punto A posterior, el punto B posterior y el punto D. Entonces acá están los niveles. Entonces, para el punto A puede haber un prolapso, que puede ser un uretrocele. Para el punto B puede haber un prolapso, que es el cistocele. Para el punto C, que es el cervix, puede haber el punto de puede haber un histerocele. Para el D puede haber un douglasele o enterocele. Para el BP para poder un rectocele y para el AP puede haber un desgarro perineal. El desgarro perineal en realidad no es un prolapso, pero el AP lo considera, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes definan una dimensión que es la longitud total de la vagina, el famoso TBL, ¿no? Que va desde el Douglas hasta el introito vaginal, que midan el hiato genital y que le dije que midan el cuerpo genital, el perineo. ¿Para qué? Para que esas 9 medidas lo coloquen en una tabla de 3x3 y ahí puedan colocar el famoso POPQ. Y de eso hay grados, etcétera, de cuantificaciones, ¿no? Que eso lo van a revisar ustedes. Pero es parte del examen de útero y anexo. Siempre y cuando la paciente refiera que se le escapa, que ustedes ven en los genitales externos que hay una víscera que está protuyendo, ¿no? Usualmente el POPQ se hace para ver si el paciente necesita operatorio o no, porque usualmente el prolapso tipo 3 y el 4 requiere ya operación. Y si tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, sí o sí tiene que operarse, ¿no? Bueno, al menos también que le moleste, ¿no? Porque todo depende también de las molestias del paciente, ¿no? Hay gente que nunca se opera. Muy bien, la distribución de las arterias de la pared uterina, como les dije, y como vamos a ver, la principal arteria que irriga el útero es la arteria uterina, pues, ¿no? Esta arteria uterina da unas arterias grandes, que son las arterias arcuatas. Es un corte a niveles. Esas arcuatas van a dar unas arterias radiales, que son las que atraviesan el miometrio, que son estas de acá. Y cuando llegan al endometrio, cambian de nombre, se llaman arterias helicoidales. De tal manera que, miren, la arteria uterina da la arteria arcuata, luego la arteria radial. Esta arteria radial va a dar las arterias endometriales, ¿no? Que tienen una porción basal, etcétera, ¿no? Principalmente, ¿no? Vamos a ver la irrigación de los genitales internos. Acá tenemos un útero, bueno, no genitales internos. Tenemos un ovario y el uréter, ¿no? Entonces la irrigación viene de la aorta abdominal para irrigar la arteria ovárica, ¿no? La arteria ovárica, que es rama de la aorta abdominal, va a irrigar al ovario y también va a irrigar a la trompa uterina en su parte externa, ¿ya? Y la arteria, el otro sistema, que es la arteria hipogástrica o la arteria ilíaca interna, va a dar la arteria uterina, que es la arteria principal porque irriga casi todo el útero, no todo tampoco. Y va a dar una rama ovárica que se va a anastomosar con la arteria ovárica y va a terminar de irrigar al ovario. Y va a dar una rama, la arteria ovárica va a dar una rama para la trompa uterina y la arteria uterina va a terminar dando la otra rama, que es la arteria tubaria interna, que termina irrigando toda la trompa uterina. Entonces la trompa uterina tiene doble irrigación, de la arteria ovárica y de la arteria uterina, ¿no? Como les dije, la vagina se divide en 3 tercios y en base a cada tercio tiene su irrigación, ¿no? El tercio superior tiene la irrigación de la rama vaginal de la arteria uterina. El tercio medio tiene irrigación de la misma arteria vaginal. Es una arteria que sale de la vesical inferior. Y la arteria rectal media. Esas dos irrigan el tercio medio. Y el tercio inferior está irrigado por la pudina interna. De tal manera que ahí completa toda la irrigación de los genitales femeninos, los genitales internos femeninos, ¿no? Pues acá tenemos, mira, la arteria uterina, está acá. Luego acá está la arteria, la rama vaginal, la arteria pudenda interna que irriga la parte terminal de la vagina, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy importante que sepan los procedimientos quirúrgicos, aunque lo van a ver en ginecología como tal, que son las histerectomías, ¿no? Hay 3 tipos de histerectomías en base a los segmentos que están sacando. Como saben, histero significa útero y ectomía significa retirar, ¿no? Entonces hay las histerectomías
subtotal, que es la esterectomía en la cual solo se extirpa técnicamente el cuerpo del útero, solo el cuerpo del útero. También se llama esterectomía parcial y supracervical. ¿Ya? También está la histerectomía total en la cual se extirpa el cuello del útero, y la esterectomía radical es cuando se extirpa parámetros y se extirpa el tercio superior de la vagina. ¿Ya? Eso depende de la indicación del médico, ¿no? Y depende de la patología que lo merite, ¿no? Ahora, la esterectomía se puede hacer de dos maneras, ¿no? La esterectomía subtotal y la total se pueden hacer por vía abdominal y también por vía vaginal. Pero la esterectomía radical sí o sí se hace por vía abdominal, porque los parámetros casi no se pueden expulsar por vía vaginal. Muy bien, vamos a hablar de la trompa de falopio, también conocida como trompa uterina o tuba o salping, que tiene una longitud aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Esta trompa de falopio, como pueden ver, tiene en su mucosa que es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿ya? Tiene cilios, tiene una área de multiplicación, ¿no? Como tiene que muchas invaginaciones y dentaciones este, para que aumente la área de superficie. O sea, no es así como se ve acá, ¿no? En realidad, si ustedes lo ven, está acá, la luz es bien pequeñita, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las cuatro porciones de la trompa de falopio? La porción más externa se llama infundíbulo pabellón, que tiene unas salincias que se llaman fimbrias. Este infundíbulo pabellón se conecta con una parte que se llama la ampolla, que la ampolla es la parte más importante, digamos, de la trompa porque se accidentan o se asientan la mayor cantidad de patologías. Por ejemplo, acá está el ectópico más frecuente. Acá está la salpingitis más frecuente por PID. Acá está más frecuente la tuberculosis urogenital. O sea, hay bastantes patologías que asientan en la ampolla, ¿no? Acá ocurre la fecundación también, ¿no? Muy bien. Luego está el istmo, que es la parte más pequeña, y la parte intramural o intersticial, que también le pertenece a la trompa, ¿no? Son las cuatro porciones de la trompa de falopio, ¿no? Los ovarios, vamos a hablar como tal, el ovario es una glándula endocrina, la gónada femenina como tal, se ubica en la fosa ovárica de Krauss, que se encuentra en la fosa ilíaca, en las fosas ilíacas, y cuando está en las multíparas, como el sostén ha disminuido, se baja a la fosa subovárica, que es la fosa de Claudius, ¿no? Que está un poco más inferior. Más o menos pesa de 4 a 8 gramos y mide más o menos 3 por 2 por 1 centímetros. Esto es muy importante para la ecografía, ¿no? Sabes que cuando aumenta el volumen de esto de acá, aumenta la cantidad de milímetros cúbicos, entonces ya se puede hablar de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que es uno de los criterios de Montreal, ¿no? Sí. Ya. Los medios de fijación del ovario son, uno es el mesovario, con la famosa línea de Farré, y el ligamento suspensorio del ovario, que es el infundíbulo pélvico donde está pasando la arteria ovárica, el ligamento tubovárico, que es esto de acá, y el ligamento uterovárico, el ligamento propio del útero, ¿no? Es lo que mantiene fijo el ovario, ¿no? El ovario usualmente es móvil, ¿no? Y esto de acá incluso se mueve cuando hay la ovulación, ¿no? El ovario, como vemos acá, tiene una corteza y una médula, que como saben por embriología, la parte más desarrollada en la mujer es la médula, más que la corteza, por eso los vasos se van medulares, ¿no? En la corteza lo único que podemos distinguir es el epitelio ovárico, que es germinativo, que es la principal sitio de origen de neoplasias benignas del ovario, y la parte germinativa es la parte medular, ¿no? Donde encontramos los famosos folículos, que están en evolución en base al ciclo sexual femenino, y encontramos los vasos ováricos que están ingresando, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta?